El día de hoy quiero platicar un poquito sobre lo que son los desafíos de la educación en la era digital. Y para empezar esta plática, me gusta enseñar un cuadro del siglo XVII que fue pintado en Europa oriental, en el que se presenta un salón de clases de hace aproximadamente 400 años. ¿Qué es lo que vemos en este cuadro? Hay dos cosas que son muy interesantes. La primera es cómo hay muchos elementos de hace 400 años en la educación que son muy similares a lo que vemos hoy en día en la educación. El segundo es que hay diferencias importantes. Por un lado, podemos ver claramente que tenemos al maestro sentado al frente del salón, un pizarrón en el fondo, los estudiantes sentados en sus bancas estudiando, de alguna manera una configuración muy similar a lo que nosotros tenemos en el salón de clases de hoy en día. Tenemos también diferencias importantes. Una de ellas, por ejemplo, es que tenemos niños de diferentes edades en el salón de clases. Podemos ver que hay en el frente sentados unos niños que se ven más chiquitos. En aquella época ellos pintaban a los niños como adultos chiquitos, pero obviamente son niños chiquitos que están sentados. Uno de ellos parece estar rezando, otro leyendo un libro. Unos más grandes que están en la parte de atrás, que están hablando, otros sentados en el escritorio escribiendo. Pero son niños de diferentes edades y, más importante, que están haciendo diferentes cosas al mismo tiempo. Eso era necesario porque el modelo educativo de aquella época era lo que conocíamos como la casa escuela. Los que se acuerdan todavía de la serie de televisión de la familia Ingalls, La pequeña casa de la pradera, se acordarán del modelo de la casa escuela. Niños de diferentes edades, una sola maestra para todo el pueblo, y niños que tenías desde 6 o 7 años que apenas estaban empezando a leer y a escribir, hasta niños de edad de secundaria, todos en el mismo salón. Obviamente no podían estar haciendo todos las mismas tareas al mismo tiempo, porque tenían diferentes edades. Otra diferencia importante es que todos los niños que hay en este salón son hombres, no hay mujeres. En aquella época en Europa las mujeres no tenían acceso a la educación. La educación era algo que solo se le daba a los hombres. Y otra cosa importante, si vemos las vestimentas, se nota claramente que son niños de clase alta. Era algo que era un privilegio para aquellos que podían tener acceso a la educación. Entonces, por un lado vemos que hay similitudes, cosas que no han cambiado en los últimos 400 años en lo que se refiere a la educación. Por otra, vemos que hay diferencias importantes. Siguiente transparencia, por favor. El principal cambio en la educación se dio a mediados del siglo XIX como resultado de la Revolución Industrial. La mayor parte de los niños no aprendían antes de la Revolución Industrial a leer y a escribir. Lo que aprendían es que aprendían un oficio. Generalmente trabajaban con su padre o algún otro familiar y aprendían a ser carpinteros, a ser herreros, a ser campesinos, y aprendían este oficio, sabían hacer algo desde el principio hasta el final. Si tenían que construir una silla, sabían hacer la silla desde el principio hasta el fin. Si tenían, por ejemplo, que ponerle herraduras a los caballos, sabían desde hacer las herraduras hasta ponérselas a los caballos. O si sabían arar un campo, pues obviamente todo el ciclo rural desde sembrar hasta cosechar. Pero esto empieza a cambiar en el siglo XIX por una necesidad muy simple. La economía demanda no gente que sepa hacer una silla de principio a final, sino gente que pueda trabajar en las líneas de ensamblado, gente que tenga las competencias básicas de lectura, escritura y aritmética básica para poder trabajar en un sistema como parte de la producción. La educación que existía en aquella época no cumple con esos requisitos y, por lo tanto, de manera paralela a Horace Mann y Wilhelm von Humboldt en Alemania, proponen un sistema que es muy parecido al sistema de la línea de ensamblado, pero para la educación. La base central del modelo de fábrica que ellos proponen, Horace Mann lo llamaba la escuela común, era hacer una educación universal y eficiente,
¿cómo podemos hacer que todos o prácticamente todos los niños puedan aprender estas competencias básicas de lectoescritura y matemáticas de una manera relativamente rápida y económica? La manera de generar esto es a través de dos principios básicos: la homogenización y la estandarización. En vez de la escuela, de la casa escuela, en que tienes niños de diferentes edades, con diferentes capacidades, diferentes habilidades, Orasman pensaba que si los agarramos y los ponemos a todos los niños de una misma edad en un mismo salón, bueno, tenemos una clase relativamente homogénea y entonces podemos tener clases más grandes, hacer la educación más eficiente. Si no tenemos que dar retroalimentación individual a cada niño sobre su aprendizaje, si podemos generar un sistema en el que les demos una calificación estandarizada a todos estos niños, sin tener que sentarte con cada uno, pues ahora tienes A, B, C o 10, 9, 8, o como solíamos hacer en México, M, B, B, N, A, pues de alguna manera lo hacemos mucho más eficiente y mucho más rápido. En vez de tener que revisar trabajos y ver proyectos, bueno, damos un examen de conocimientos mucho más eficiente, mucho más rápido. El objetivo era ese: universalizar la educación de manera rápida y eficiente. El siguiente, por favor. Sin embargo, durante el siglo XX, conforme la psicología y la pedagogía empiezan a desarrollarse como disciplinas científicas, empezamos a aprender un poco sobre qué es lo que pasa en estos modelos de fábrica, y lo que hoy en día sabemos es que perdemos cerca del 90% de todo el conocimiento que aprendemos en la escuela. Hoy en día, principalmente en los grados superiores, secundaria o preparatoria, meses después de que los niños acaban la preparatoria, si se les vuelve a preguntar cosas que se supone que aprendieron en la escuela, casi nadie las recuerda. Me van a decir, bueno, esto no es necesariamente cierto, pero vamos a ver un par de ejemplos. Pasen a la siguiente transparencia, por favor. ¿Quiénes son maestros de matemáticas? Levanten su mano. No tenemos a nadie de matemáticas. Qué bueno, porque los que son de matemáticas no cuentan para este pequeño ejercicio. Esta es una pregunta sacada de la prueba enlace 2010 de tercero de secundaria, que dice lo siguiente: ¿cuál es la ecuación de la línea que tiene una pendiente de 4 y que pasa por el punto 3 y menos 10? No se preocupen, no les voy a hacer resolver la pregunta. Lo único que voy a hacer es preguntarles cuántos de ustedes se acuerdan y podrían hoy en día resolver esta pregunta si no se dedican a las áreas de matemáticas. Levanten la mano. Prácticamente nadie. Muy poca gente recuerda, y les garantizo que todos nosotros aprendimos cómo resolver esta pregunta. Lo aprendimos porque era parte del currículum de álgebra de secundaria y de preparatoria. Y no es una pregunta compleja de álgebra, es una pregunta relativamente sencilla si nos acordamos cómo resolverla. Pero como no es personalmente relevante para nosotros, lo que sucede es que simplemente no la aprendemos. Lo que hacemos es que la memorizamos, recordamos el procedimiento para poder pasar el examen, para recibir la calificación, pero una vez que hacemos eso, pierde toda su importancia y pues nuestra mente simplemente dice, no es algo que tengo que mantener. Si nos gusta la matemática, si queremos ser ingenieros, si queremos ser profesores de matemática, computólogos, entonces sí nos vamos a acordar, porque entonces la pregunta, el conocimiento se vuelve relevante a nuestra experiencia. Pero de otra manera, lo olvidamos. Ahora ustedes me van a decir, ok, matemáticas, la verdad es que pues, un poquito somos buenos en matemáticas, por eso tan poquita gente se va a ingeniería y a ciencias y esas cosas, pero pues en humanidades somos mucho mejores, ¿verdad? Entonces todos nos acordamos de humanidades. Y entonces la siguiente pregunta: examen de ciencias sociales de tercero de una preparatoria de tercero de preparatoria de la UNAM. Es también parte del currículum de los que estudian de los que estudian historia en las preparatorias UNAM. Muchos de nosotros fuimos a preparatorias UNAM, otros fueron a preparatorias C, pero esta es una pregunta bastante importante sobre lo que tiene que ver en historia, y dice: la corriente histórica estructuralista está mejor representada por... ¿Alguien se la sabe? No me pregunten cuál es la respuesta, yo no sé. Yo nada más saqué la pregunta del examen. Ya sea matemáticas, ya sea historia, ciencias sociales, ciencias naturales, humanidades, no importa cuál es el tema.
Lo que no es personalmente relevante y práctico, no lo vamos a aprender. Podemos obligar al estudiante a estudiar, no lo podemos obligar a aprender. Encontré este dibujo, esta caricatura en el internet y me gustó mucho porque habla sobre lo que son precisamente los procesos de estandarización. Decir, bueno, somos justos y parejos porque medimos a todo mundo con la misma regla. Sin embargo, sabemos que los estudiantes, a pesar de los esfuerzos de Horace Mann y de los esfuerzos de von Humboldt de estandarizar y homogeneizar las clases, poniendo a los niños del mismo salón, todos aquellos que somos docentes sabemos que cuando tenemos una clase llena de niños de 10 años, 11 años, 12 años, de la edad que sea, tenemos una diversidad y una variedad tremenda. Los niños tienen diferentes habilidades, diferentes estilos de aprendizaje, diferentes intereses, diferentes motivaciones, y medirlos a todos con la misma regla no es necesariamente justo y correcto. En este pequeño dibujo dice, para seleccionar de manera correcta vamos a hacer que todo el mundo tome el mismo examen, por favor suban al árbol. Subir al árbol va a ser muy fácil para el niño, pues que tiene las habilidades de subir al árbol, muy difícil para el que tiene que vivir en el agua. Siguiente, por favor. No solo la ciencia del siglo XX nos ha enseñado que si bien la educación en el modelo tradicional es eficiente, no es efectiva, sino que los cambios sociales y tecnológicos del siglo XXI lo hacen todavía más evidente. Lo que necesitamos hoy es muy distinto de lo que se necesitaba en el siglo XIX durante la época de la Revolución Industrial. En aquella época necesitábamos una cantidad masiva de obreros calificados que pudieran trabajar en las líneas de ensamblado. En el siglo XXI es muy diferente. Necesitamos gente creativa, necesitamos gente innovadora, necesitamos que nuestros niños sean capaces de analizar, de resolver problemas complejos, de tener pensamiento crítico, de poder, y esta es una cosa que es básica en la época del internet, discernir entre información que es confiable y verídica e información que no lo es. Hoy en día los niños, y otra vez todos los que somos docentes lo sabemos, son perfectamente felices, en el mejor de los casos, de entrar a Wikipedia, ver un artículo y escribirlo en sus propias palabras para entregarnos un trabajo. En el peor de los casos, simplemente lo copian y lo pegan en el procesador de palabras. Pero los niños tienen que saber cuando están sacando algo del internet que 60, 70, 80% de la información que encuentras en todas esas páginas web no es información fidedigna. Que le escribe gente que cualquiera puede hacer una página web y que cualquiera puede escribir en esa página web lo que quiera, sin necesidad de verificar, sin necesidad de citar, sin necesidad de checar que sus fuentes son confiables. Por lo tanto, en el siglo XXI cambiamos de necesidades. Las necesidades ya no son de contenidos que ahora se pueden encontrar en cualquier lugar a la punta de nuestros dedos, son de competencias, de cómo analizar y entender y juzgar esa información. Ya no es de información, es de acceso a la información. ¿Cómo llegas a la información que necesitas? No tienes que saberte la respuesta de memoria, no tienes que saberte esa fórmula. La fórmula la puedes sacar, pero ¿cómo sacas la fórmula correcta? ¿De dónde la tienes? De solución de problemas a evaluación de soluciones. Ya no existen los problemas con una solución correcta. Los problemas complejos son problemas que tienen múltiples posibles soluciones, cada una de ellas con ventajas y desventajas. Y entonces ya no tenemos que aprender cómo llegar a la solución. Lo que tenemos que aprender es, si yo tengo 10 posibles soluciones, ¿cómo evalúo cuál de ellas va a ser la mejor? ¿Cómo evalúo la que tiene más ventajas y menos desventajas?
de trabajo individual a trabajo cooperativo. No existe en la vida real una situación en la cual nos pongan a resolver un problema sin poder hablar, preguntar, consultar, retroalimentarnos de otras personas. En la vida real, cuando tenemos un problema, lo primero que nos dicen es consulta, habla, ve con la gente que sabe. Tengo un problema, armo un equipo, vamos a trabajarlo juntos, vamos a hacer una lluvia de ideas. Los problemas modernos no se resuelven sentado enfrente de una hoja de papel tratando de pensar la solución, se resuelven hablando, discutiendo, interactuando. Entonces necesitamos aprender a trabajar en grupo, no a resolver, a memorizar y a resolver las cosas de manera individual. Y de pensamiento convergente a pensamiento divergente, de tratar de llegar a un punto de solución, a tratar de imaginar nuevas posibilidades, a pensar nuevas opciones, pensar lo que, como dicen los americanos, fuera de la caja, salirnos de los lineamientos y tratar de encontrar cosas originales e innovadoras. Siguiente, por favor. El ambiente de trabajo de hoy no se ve como el ambiente de trabajo de hace 50 años. Hace 50 años veíamos oficinas, y yo sé que esta foto parece una oficina de gobierno. Esta foto, de hecho, es de una oficina de IBM que saqué de la computadora cuando IBM empezaba allá por los años 50. Todo mundo vestido igual, en filas de escritorios, trabajando en su escritorio. La oficina de hoy en día no se ve así. La siguiente foto, por favor. La oficina de hoy en día se ve así. Gente interactuando, jugando, innovando, tratando nuevas cosas, liberando la mente. No encerrado en un cubículo, en un lugar cuadrado, sino en un lugar abierto que te permite pensar e innovar y generar nuevas ideas. Estar a la vanguardia requiere esa apertura de pensamiento. Siguiente, por favor. Por lo tanto, el gran reto que tenemos hoy en día en la educación es el cambio de modelo y de paradigma educativo. Tenemos que cambiar a un paradigma que se llama un paradigma constructivista. Lo que sabemos hoy en día en las ciencias de la educación y la pedagogía y la psicología es que el ser humano no aprende recabando información, aprende construyendo y dando sentido al nuevo conocimiento, conectándolo con el conocimiento que ya tenemos. Conforme podemos utilizarlo y conforme podemos conectarlo, entonces nosotros realmente vamos aprendiendo, lo que se llama aprender, no nada más memorizar. El paradigma constructivista ve al proceso de enseñanza-aprendizaje como algo dinámico, participativo, interactivo. Es una manera de hacer el conocimiento una auténtica construcción operada por la persona que aprende. El poeta irlandés William Yeats una vez escribió que el aprendizaje no es el llenado de una cubeta, sino el encendido de un fuego. Me gusta mucho esa alegoría, esa metáfora, porque la idea del aprendizaje como una cubeta es: yo soy el maestro, yo vengo con todo mi conocimiento y tengo esta cubeta vacía que es el niño, y yo la voy a llenar. Y ahí van mis conocimientos y yo se los estoy pasando al niño. ¿Pero qué es lo que implica eso? Pues implica primero que nada un límite, ¿no? Ya se llenó la cubeta, ahí está. Segundo que nada, pues yo soy el dueño del conocimiento, yo soy el que de mí es del que vas a aprender, y yo soy el que te voy a pasar el conocimiento a ti, y ahí está que estoy echando dentro de la cubeta. Y tercero, pues de alguna manera esta idea pasiva, ¿no? De yo estoy aquí pasivo, no haciendo nada, recibiendo el conocimiento del experto. Me gusta mucho más la idea de un fuego, del maestro siendo una chispa, dando ese impulso inicial. El fuego es dinámico, no tiene límite, puede seguir creciendo y puede seguir ardiendo por años y años y años, tiene su vida propia. Y la labor del maestro ya no es la de ser el experto que le va a pasar el conocimiento al estudiante, sino la de ser el motivador, el facilitador, que va a generar en el estudiante el interés por seguir aprendiendo de manera continua por el resto de su vida.
En los años 90 la Asociación Psicológica Norteamericana decidió hacer una comisión. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Que analizara todo lo que la ciencia nos decía de cómo aprendemos mejor los seres humanos y particularmente los niños. Esa comisión revisó toda la investigación que existía hasta esos momentos, que se ha seguido actualizando, y generó una lista de cambios en la educación de manera práctica que se tienen que hacer para que la educación esté sustentada por la evidencia científica. Lo que esa comisión dijo es que, y llamó a esos principios los principios centrados en el estudiante, o Learner-Centered Principles en inglés. Lo que esta comisión encontró es, número uno, la educación. Para que exista aprendizaje tiene que haber elección y relevancia personal. Los alumnos tienen que poder ser parte del proceso de elegir qué es lo que quieren aprender. No les puedes simplemente imponer un currículum. Tiene que haber una parte en la que ellos toman la decisión de tomar cosas que son relevantes para ellos, porque si no los podemos obligar a estudiar algo del currículum, pero de cualquier manera no lo van a aprender. La educación se tiene que dar a un ritmo individual y con flexibilidad de tiempo. Todos aprendemos a ritmos diferentes. Hay gente que aprende mucho más rápido, gente que aprende mucho más lento. Cuando nosotros decimos tienes 2 semanas para aprender fracciones, porque a la tercera semana tenemos que pasar a decimales, vas a tener el niño que la va a aprender a la primera semana. Vas a tener el niño promedio que la va a aprender a las 2, pero vas a tener al niño que necesitaba 3. ¿Pero qué creen? Pues ya pasaron las 2, ahora tenemos que pasar a decimales. Este niño todavía no le agarra bien a fracciones. Nosotros pasamos a decimales. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues va a pasar que este niño va a tener un hueco. Va a pasar que este niño no va a poder entender ya las decimales porque necesitaba una semana más. Pero pues no podemos esperar porque tenemos que cubrir todo el temario del currículum. Y pues ni modo. Tenemos que darle a los niños la oportunidad de aprender a su ritmo y no al ritmo que nos dice el programa de estudios. Retroalimentación y toma de riesgos. Los niños aprenden a través de retroalimentación, que traten algo y que se equivoquen y entonces que vuelvan a tratar. ¿Cuál es el problema con el sistema educativo actual? Si tú haces un trabajo o haces un examen y te equivocas, por lo general no tienes la oportunidad de simplemente decir voy a aprender de este error y lo voy a hacer y ahora lo voy a hacer bien. No, ya tuviste una calificación, la calificación ya se te quedó. Entonces díganme ustedes si bajo ese sistema uno está dispuesto a tomar riesgos. Les voy a dar un ejemplo de mi hijo cuando mi hijo tenía 3 años de edad, cuando estaba en tercero de primaria, perdón. Les habían dado a escribir un libro y la maestra les dice, quiero que escriban una carta a un personaje del libro que a ustedes les gustó. Y les hizo un formatito muy bonito, que estaba la hojita con dibujitos de los personajes del libro todo alrededor y en el centro el formato de la carta que decía querido y un espacio, ¿no? Me gustó tu personaje porque 2 puntos y varios renglones. Mi hijo llega conmigo y me dice, esto está mal. Dijo, ¿por qué está mal? Dice, porque yo no empezaría una carta así. Yo empezaría la carta diciendo, querido tal, me llamo Dani, leí tu libro y me gustó mucho tu personaje porque tal y tal y tal. Le digo, mi hijo, hazla así. ¡No! Digo, ¿por qué? Porque así nos los dio el formato la maestra. Yo no me voy a arriesgar. Si la hago como yo pienso que es la manera correcta, la maestra me va a bajar la calificación. Cuando te castigan por equivocarte, lo que aprendes es a no tomar riesgos, a no innovar, a no tratar nuevas cosas. Tienes que estar en un ambiente en el que sabes que equivocarte está bien y que si te equivocas vas a tener la oportunidad de volver a tratar y de volver a intentar y así aprender de tus errores, que es la mejor manera de aprender.
Entonces no es a través de calificaciones que se te quedan en tu récord y que pues te vas a sacar y eso te va a seguir por el resto de tu vida. Ya tienes 18 años y la F o el 0 que te sacaste en tercero de primaria ahí sigue. El aprendizaje tiene que ser activo y cooperativo. Sabemos que el ser humano aprende haciendo y aprende interactuando. No pasivo, no sentado, no escuchando información, haciendo proyectos, tratando de resolver problemas, pensando, hablando con tus compañeros. Tiene que haber responsabilidad individual por el proceso y eso es básico. El alumno tiene que entender que la persona responsable y más interesada en aprender es él o ella, no nosotros. Ellos son los que se están formando y por lo tanto ellos se tienen que sentir que ellos son dueños del proceso, no lo que les estamos obligando, que los estamos motivando extrínsecamente y les tenemos que dar o premios o castigos por no aprender o por no hacer sus trabajos, sino lo que dicen lo tienes que hacer porque tú eres el que estás creciendo y lo van a hacer si la información que están aprendiendo es interesante y relevante, lo van a hacer. Los que trabajan con niños chiquitos de 4 o 5 años en el kinder saben que los niños son esponjitas de aprendizaje. No necesitas darles calificaciones, no necesitas darles premios, no necesitas darles estrellitas porque el aprendizaje, el descubrimiento, la curiosidad los motiva. Aprender algo nuevo es valioso por sí mismo porque es wow, me abre los ojos. Y el aprendizaje puede seguir siendo así hasta preparatoria, hasta la universidad, en la medida en que el aprendizaje sea relevante y ellos entonces tomen responsabilidad individual por aprender.